Buenos días a todos. Vamos a comenzar esta charla. Quiero hacer una pequeña presentación, un momentito. Buenos días. Hoy día vamos a tener una charla magistral. Eh, Quiero contarles un poquito quiénes somos, ¿no? Para luego presentar a nuestro exponente de hoy día. Eh, ¿Quién es Quantum, no? Quantum Consultores, ¿no? Somos una firma peruana con más de 17 años en el mercado en la prestación de servicios de consultoría tributaria, contable, legal y auditoría. Nuestra firma y práctica profesional, ¿no? Ha sido reconocido, ¿no? Como una firma altamente recomendada por esta entidad, la Learning Lane, ¿no? Que es francesa, como una firma que da servicio de primera calidad. Nuestra labor de contribuir a la responsabilidad social empresarial, hemos formado una línea de negocios llamada Quantus Escuela de Negocios, con la finalidad de llevar las capacitaciones de primer nivel al alcance de todos, ¿no? Entonces, entre Quantus Consultores y Quantus Escuela de Negocios, digamos, es el núcleo de nuestra firma. A ver, disculpen, tuve un pequeño problema acá. Ok. ¿Dónde ofrecemos planes de suscripción? No, ¿cuántos consultores ofrece planes de suscripción? ¿No? Donde estos planes de suscripción nos ofrece capacitación permanente, asesoría personalizada, eventos gremiales, banco de preguntas y respuestas, talleres de especialización, reuniones de networking, alertas de jurisprudencia diaria, plataforma de learning 24/7, planes una plana de docente de primer nivel. ¿Qué ofrecemos o qué programas tenemos, ¿no? O que ya hemos dado, ¿no? Hemos tenido un programa de especialización en tributación empresarial, ¿no? Otro programa de fiscalidad internacional, otro programa de auditoría tributaria preventiva, un programa de especialización en IF, ¿no? Entre los muchos otros programas que podemos ofrecer. Entonces, los suscriptores, digamos, tienen la oportunidad de todos estos beneficios, ¿no? Que sería una experiencia de primer nivel. Ahora voy a presentar a nuestro expositor, ¿no? Nuestro colega docente y amigo, Leonardo Torres, que es presidente del Comité Técnico de IFRS de la Universidad de Chile. Leonardo es especialista en contabilidad financiera y convergencia de normas internacionales, con amplia experiencia en empresas multinacionales tales como Gillette Chile, PTI Chile, Fluor Daniel Chile, etc. Siempre en las áreas de análisis financiero, reporte y contabilidad financiera. Ha ocupado la gerencia financiera y relaciones laborales en empresas del sector de minería y de capitales norteamericanos ARB, Chile Limitada. Es docente de posgrado, ¿no? En MBA y magíster en contabilidad. Participó en la mesa académica del análisis de las normas internacionales de contabilidad para el sector público. Representando a la Universidad de Chile, ha trabajado como perito contable para la Corte de Apelaciones de Chile. Presidente del Comité Técnico de IFRS, Universidad de Chile, también ha sido director del primer capítulo de Chile del ASFE, que es la Asociación de Certificación de Examinadores en Fraude. Con mucho gusto presento a Leonardo Torres. Te dejo, Leonardo. Muchas gracias, estimado Leopoldo. Todo un gusto trabajar con Quantum y, por supuesto, con mi buen amigo Leopoldo Sánchez como host en esta actividad. Bueno, tenemos
poco tiempo, es 1 hora y media aproximadamente, en donde tenemos que hablar de una norma tremendamente relevante y paso a compartir de inmediato con ustedes en la presentación. Se me ha pedido que hable acerca de la norma de ingresos ordinarios, la norma NIF 15, y ponga en paralelo eh, lo que establece a propósito de este concepto también la norma NIF para pymes. Bueno, en primer lugar tenemos que decir que la norma NIF 15 empieza a aplicarse desde el mes de enero del año 2018 a nivel global y aplica a las entidades que reportan bajo IFRS y también bajo US GAAP, porque la norma norteamericana eh, tiene unos requerimientos que son muy similares a los de IFRS. Por lo tanto, aquí tenemos un ejemplo de una norma muy parecida, aun cuando para ciertas industrias la norma norteamericana es mucho más rigurosa. Ahora, disculpen, aquí, ¿qué empresas son las que se vieron más afectadas con la incorporación de la norma NIF 15? Son las empresas que tenían acuerdos de múltiples elementos, contratos de largo plazo, ventas con derecho de devolución y descuentos o rebajas. Estas empresas que ofrecían muchos descuentos u ofrecen muchos descuentos y rebajas. Para decirlo de alguna manera más práctica, las empresas constructoras se vieron muy afectadas con la incorporación de esta norma y las empresas que vendían productos con distintas obligaciones de desempeño. Por ejemplo, una empresa que vende un celular con un plan de datos, de alguna manera está vendiendo dos cosas, el celular y el plan de datos. La norma establece que ante ese tipo de contratos tiene que identificarse allí dos fuentes de ingresos ordinarios. Uno es el celular mismo, que tiene un valor, precio, y el otro es el componente de los datos que puede utilizar el usuario del celular, que corresponde a otro concepto de ingresos ordinarios. Sería un error contabilizar el ingreso ordinario de una sola vez por un solo concepto, cuando en el contrato con el cliente aparecen más de un componente. Entonces, ahí viene una complicación y cuando hablamos de las empresas que generan acuerdos de múltiples elementos, me refiero a eso. O, por ejemplo, tú vas al veterinario y el veterinario te ofrece un servicio de, por ejemplo, atender a tu mascota, pero al mismo tiempo te ofrece un servicio adicional de que lo lleves a cortarse el pelo ahí en esa misma clínica veterinaria. Ahí hay dos elementos distintos y los dos, a pesar de que te cobren un solo precio, tienen que separar aquella obligación que se satisface de inmediato versus aquellas que se van a satisfacer en el futuro cuando tú lleves a cortar el pelo a tu mascota en los periodos sucesivos, si son en 3 meses se reconocerá ese ingreso. Por lo tanto, tú empezarás tal vez a identificar, ¿no es cierto?, aquellas situaciones en las cuales existe este tipo de acuerdos donde no hay una sola obligación, sino más bien distintas obligaciones. Y este es el gran tema de la norma NIF 15, el identificar obligaciones de desempeño separadas. Ya te iré contando cómo esto es abordado en la norma de NIF para pymes. Los principales impactos, básicamente, consisten en que el ingreso puede reconocerse en un momento del tiempo o a lo largo del tiempo. Se dieron cuenta muchas empresas que estaban reconociendo el ingreso en un solo momento del tiempo, que con la incorporación de la norma tienen que reconocerlo en distintos momentos del tiempo. El ejemplo del celular, y quiero, como se supone que esta charla que estamos teniendo es práctica, quiero volver a mencionarte el caso de los celulares. Por ejemplo, te vendo un celular, pero el celular te lo vendo con un plan de datos y te cobro, no sé, 500 soles. Tal vez disparatado, que no sé cuál es el tipo de cambio sol peso chileno, pero supongamos que te vendo el celular con un plan de datos en 500 soles y el plan de datos es por 5 meses. Entonces, durante 5 meses tú vas a tener un plan de datos que está incorporado con el celular.
Si te vendo en 500 soles hoy día ese celular con ese plan de datos, sería un error reconocer el ingreso por 500 soles hoy día. Yo tengo que separar el componente de celular que te lo estoy entregando hoy día respecto de el componente del plan de datos que tú lo vas a recibir durante 5 meses. Y por lo tanto, debo identificar en forma separada el precio del plan de datos y el precio del celular. Si te estoy cobrando 500 soles y el celular equivale a 2/3 perdón, a un 75%, supongamos, eh, el, el celular equivale a un 75% del precio total, entonces yo multiplico por 3/4 los 500 soles y eso lo considero como un ingreso hoy día. Pero la diferencia, el 25% de los 500 soles, lo voy a reconocer como ingreso en el futuro. Y hoy día voy a reconocerlo como un pasivo y no como un ingreso ordinario de hoy día. No sé si me vas entendiendo. Por favor, ustedes tienen la libertad de hablar ahí a través usando vuestro micrófono para ver si se entiende lo que te estoy comentando, ¿ya? O me escriben a través del chat, yo les voy a ir leyendo acá. Aquí me dice Alex que se ve el sol ahí. Ok, el sol a mi espalda. Ahí sí, yo creo que se ve mejor, ¿no? Gracias, Alex. Bueno, entonces te estaba mencionando esto de que esta norma NIF se impacta fuertemente en algunas empresas que estaban reconociendo los 500 soles por el celular con el plan de datos de una sola vez, porque tuvieron que empezar a diferir parte del reconocimiento del ingreso para no contabilizar los 500 soles de una sola vez y que había un tema pendiente. Y temas pendientes hay muchísimos cuando se producen ventas, como por ejemplo una garantía adicional que se entregue. Cuando tú vas a comprar un refrigerador, por ejemplo, una nevera, no sé cómo se dice en Perú, si es refrigerador o nevera, pero si tú vas a comprar un refrigerador o nevera en una tienda de retail y te dicen, mire, le entregamos además una garantía adicional y te cobran un cierto monto de dinero por el refrigerador, la empresa que te vende el refrigerador no puede reconocer el total del precio contado como ingreso. ¿Y por qué no? Porque está comprometido contigo, comprometida la empresa, en que eh, tú tienes todo el derecho a ejercer una garantía, supongamos, durante 12 meses. Y por lo tanto, ese ingreso, 12 meses o 24 meses, tienes que distribuirlo en esos 12 o 24 meses. Y al inicio el concepto de garantía se va a reconocer como un pasivo. Por lo tanto, si el refrigerador cuenta, no sé, o cuesta 800 soles, tú no debes reconocer el ingreso por los 800, la empresa que te vende el refrigerador no puede reconocer el ingreso por la venta por 800 soles. Reconocerá 600 soles y los 200 soles de diferencia que corresponden a la garantía adicional se reconocerá como ingreso a lo largo del tiempo. ¿Me va siguiendo? ¿Dudas? ¿Consultas, por favor? Atrévete a preguntar directamente o a través del chat. Por eso que es en lo que estamos hablando acá, el reconocimiento del ingreso se puede acelerar o se puede diferir, puede necesitarse revisiones de la planificación tributaria, puede ser necesario reconsiderar procesos de venta y contratación, puede ser necesario actualizar sistemas de tecnologías de información para que el software contable que tú tienes, que puede ser un SAP, por ejemplo, incorpore toda esta dinámica nueva, nuevas estimaciones y juicios sean necesarios, etcétera. Continuando con esto, el enfoque asumido por la norma para el reconocimiento de ingreso es un enfoque de 5 pasos. Esto es muy importante. Cuando te preguntan por la norma NIF 15, la forma más rápida de referirse a la norma NIF 15 es decir que se trata de una norma, la famosa norma de los 5 pasos, de los 5 steps. Y esos 5 pasos son los siguientes. En primer lugar, tú tienes que identificar el contrato con el cliente. Luego de identificar el contrato con el cliente, tienes que identificar las obligaciones separadas de desempeño que surgen de ese contrato. Luego de identificar las obligaciones separadas, tú determinas el precio de la transacción de compra-venta y para luego distribuir ese precio entre las obligaciones de desempeño que identificaste en el paso número 2, para finalmente en el paso número 5 proceder al reconocimiento del ingreso. Esos son los 5 pasos.
Déjame explicarte uno por uno. El primer paso es la identificación del contrato con el cliente. Se supone que tú debes tener un listado de todos los clientes que tienes, de todos los contratos que tienes con los distintos clientes. Y acá quiero llamar mucho la atención sobre un tema sobre el cual hay cierto malentendido. En la norma muchas veces se habla de contratos, pero debemos entender que un contrato no necesariamente es un contrato escrito. Esto puede ser un contrato tácito o implícito. Así hay que tener mucho cuidado con eso. Voy a atender el chat porque aquí hay alguien que me está escribiendo, dos personas. R. González me dice, buenos días. El ingreso diferido a lo largo del tiempo se debe reconocer prorrateado en 12 meses en el ejemplo que mencionó o en su defecto al finalizar el año en que no se efectuó la garantía, por ejemplo, reconocimiento. Bueno, efectivamente, estimado R. González o estimada R. González, la verdad es que el diferimiento en el reconocimiento del ingreso tiene distintas formas de comportarse. Eso va a depender de las cláusulas. Por ejemplo, si solamente se puede ejercer la garantía en un periodo de tiempo determinado, en ese periodo de tiempo se va a reconocer el ingreso de la garantía, cuando termine ese periodo de tiempo. Pero hay otros conceptos, hay otras obligaciones de desempeño que no están vinculadas a un periodo de tiempo, sino a la satisfacción de ciertas condiciones. Entonces, bueno, pero en el caso de las garantías, lo usual es que se reconozca de manera lineal a lo largo del plazo en que se otorga la garantía. Si el cliente nunca hizo uso de la garantía adicional, entonces se va a reconocer el ingreso eh, completamente cuando termine el periodo, ¿ok? Ahora, por eso te digo que depende del contrato, porque hay algunos contratos donde tú haces uso de la garantía y cuando haces uso de la garantía ya no puedes seguir haciendo uso de esa garantía. Puede ser un tipo de garantía especial. En ese caso, el reconocimiento del ingreso se genera cuando el cliente hace uso de la garantía. Cuando no hace uso de la garantía, entonces se reconocería en el momento en que ya perdió el plazo, ya expiró el plazo para usar la garantía. Giselle Melgarejo me pregunta, buen día, a ver si entendí. El equipo celular iPhone vale 5.000 soles. Ya, con eso me estoy un poco más contextualizando el valor de los celulares en Perú. Dice, el plan a pagarse mes a mes es de 200 soles. Sus registros son independientes en la medida en que se realicen por el operador, sea claro, etcétera. Consulta, ¿cómo funcionaría para sus distribuidores? Bueno, esta pregunta es un poco compleja porque la verdad es que va a depender del tipo de contrato. Lo que yo estaba mencionando, estimada Giselle, es que cuando el celular, por ejemplo, como en el caso tuyo, que dice que vale 5.000 soles, en el contrato se establece que tienes derecho a ocupar una, un plan de datos durante 5 meses, entonces tú no vas a reconocer los 5.000 soles como ingreso, sino más bien vas a reconocer menos de 5.000 soles y la diferencia, que es el plan de datos, lo vas a reconocer linealmente en los 5 meses. Ahora, cosa distinta es que haya dos contratos separados. Y por lo que veo en tu pregunta, tú estás hablando de un equipo celular que vale 5.000 soles y que el plan de datos se paga en forma separada. En ese caso, como se paga en forma separada, está correcto reconocer los 5.000 soles en el momento en que se vende el equipo celular y los 200 soles periódicamente en la medida en que pasa el tiempo. ¿Me sigues? Ahora, después tú dices, bueno, efectivamente serían independientes los registros. Consulta cómo funcionaría para sus distribuidores. Respecto a los distribuidores, me imagino que te refieres a aquellas entidades que distribuyen los celulares en las tiendas. Hay que analizar si es que el distribuidor está actuando como un concesionario o no. Si está actuando solamente como concesionario, entonces el distribuidor lo único que hace es reconocer un ingreso por comisión ganada a propósito de la venta de celulares por cuenta de la empresa vendedora de los celulares. Efectivamente eso. Wilson dice, buenos días, estimado. Buenos días, Wilson, cuáles serían los pasos para reconocer las transferencias gratuitas, promociones, etcétera? Hay que tener cuidado con las transferencias gratuitas porque si son transferencias gratuitas, entonces no se está generando un pago por parte del cliente. Entonces uno dice, bueno, entonces aquí no hay ingresos. Efectivamente no hay ingresos cuando estamos hablando de ese tipo de promociones,
estamos hablando de un gasto que se reconoce en el mismo momento en que la promoción se realiza. Las promociones y las publicidades son gastos, ¿ok? Bueno, eso por ahora. Z. Herrera dice, buenos días, disculpe, ¿se podría el caso que el contrato no mencione garantía alguna? En ese caso, ¿cómo se reconoce el ingreso? Estimado o estimada Z. Herrera, hay dos tipos de garantías. Unas garantías que son adicionales y otras que son assurance warranty, como se dice en la norma, o garantías de aseguramiento. Me imagino que todos y todas conocen el concepto de garantía de fábrica, que yo compro un televisor, por ejemplo, y tengo la garantía de que ese televisor me van a respetar, me lo van a reparar si es que tiene una falla de fábrica. Esa garantía no disminuye el ingreso a reconocer, porque esa garantía es una garantía básica y por lo tanto si me venden si me venden el producto en 5.000 soles con una garantía de fábrica incorporada, yo igual reconozco los 5.000 soles completos como un ingreso. Distinto es el caso cuando hablamos de una garantía adicional, y por eso yo le agregaba la palabra adicional, porque en ese caso yo tengo que separar la garantía adicional y reconocerla de manera distinta. ¿Se ha entendido? ¿Sí? Bueno, eso es lo que quería aclarar. Ya irán surgiendo más preguntas. Paul Bravo me está preguntando aquí, buen día, si la venta de nuestros productos incluye el despacho hasta los almacenes del cliente. ¿Se podría decir que el despacho es una obligación de desempeño y el costo del despacho transportista contratado sería considerado gasto operativo o costo de venta? Muy buena pregunta, estimado Paul. Fíjate que acá hay que tener mucho cuidado con lo siguiente. Eh, Efectivamente, a veces yo puedo descubrir obligaciones de desempeño adicionales, pero cuando la obligación de desempeño se satisface al mismo tiempo que la venta, no es necesario separarlo. Porque si yo te vendo un producto y de inmediato te lo despacho, como se producen casi de manera paralela, en forma simultánea, los ingresos, no es necesario separar el reconocimiento del ingreso. El reconocimiento separado se va a generar únicamente cuando los conceptos vinculados a las obligaciones de desempeño sean distintas. No sé si me explico. ¿Ah? Entonces, eh, en ese caso, el costo del despacho sería considerado como parte del costo de venta, si es que tú estás incorporando este costo de despacho como parte del acuerdo con el cliente. Efectivamente, porque sería parte del costo de venta. Bueno, ahora en la identificación del contrato, este paso que pareciera tan sencillo es un paso bastante complejo. Primero porque yo tengo que identificar todos los contratos que tengo con mis clientes. Y en esos contratos solamente me van a generar ingresos ordinarios aquellos donde yo haya estimado que la recuperabilidad del precio cobrado es probable, es decir, que es muy probable que me paguen. En segundo lugar, que se ha identificado la forma en que el cliente me va a pagar y así como también la forma en que yo entrego los servicios presto los servicios o entrego los bienes. Además, el contrato debe tener una sustancia comercial, lo que quiere decir que yo me veo beneficiado vendiendo este artículo, este producto, prestando ese servicio, y el contrato se encuentra aprobado y las partes se han comprometido a sus obligaciones. Esta última advertencia más que relevante, porque para que se reconozca un ingreso, las dos partes deben estar de acuerdo. Y esto lo incorpora la norma precisamente porque a veces ha sucedido que hay empresas que han generado fraudes porque inventan que han hecho una venta. Cuando se inventa una venta, a veces se incorpora una factura falsa y resulta que el cliente no existe. Eso no puede ser un ingreso ordinario, porque para ser un ingreso ordinario debe haber por lo menos dos personas que están de acuerdo. Te fijas, una comprar y la otra vender, el precio, la entrega, la forma de pago, etcétera. Si no existe eso, porque el cliente es falso, obviamente no hay reconocimiento de ingresos. Esto es para evitar ciertos fraudes que se pudieran producir. Ok, Elvira me manda un mensaje que se está abandonando por problemas de trabajo. Luis Montes dice, buenos días, ¿cómo valorizar un servicio de mantenimiento amarrado a la compra de un producto cuando ese servicio una no sé, una actividad comercial, no sé, me imagino una actividad comercial, es un soporte que se da para ser más competitivo? Aunque sea un soporte, estimado Luis, para ser más competitivo, te estás comprometiendo con el cliente.
Y si te estás comprometiendo con el cliente, él tiene toda la expectativa de que si necesita ese mantenimiento, entonces lo va a exigir, porque está dentro del contrato, dentro del acuerdo. Entonces, independientemente de cuál sea el objetivo que persiga la empresa con ese mantenimiento, se ha comprometido con el cliente y por lo tanto debe contabilizar en forma separada ese mantenimiento si es que el servicio es distinto al reconocimiento del ingreso de lo que se vendió inicialmente. Aquí yo estoy pensando en una maquinaria donde te comprometiste a mantenerla durante un año. Obviamente, tú no puedes reconocer el ingreso total en el momento en que vendes la maquinaria porque hay una parte de ese ingreso que está generada por esta obligación que tienes con el cliente. ¿Ok? Eso. Respecto al paso 2, el paso 2 consiste en la identificación de las obligaciones separadas de desempeño. Aquí hay dos criterios que tú tienes que aplicar, que son los que están enunciados ahí en esta lámina. El primer criterio es que el cliente puede beneficiarse del bien o servicio por sí mismo en conjunto con otros recursos disponibles para él. Y el segundo criterio es que el compromiso de la entidad para transferir el bien o servicio al cliente se identifica de manera separada de otros compromisos en el contrato. Esto pudiera parecer un poco abstruso, ininteligible, etcétera, pero déjame tratar de explicarlo de la siguiente forma. Supongamos que tú estás construyendo una casa para un cliente. Ya tú eres una empresa constructora y estás construyendo para un cliente. Bueno, el contrato pudiera decir que tu compromiso es construir la casa. Si tu compromiso es construir la casa, a pesar de que hay distintas obligaciones, por ejemplo, construir la piscina, construir el jardín, construir la reja, construir los baños, etcétera, hay distintas obligaciones de desempeño, pero como tu compromiso con el cliente es construir la casa como un solo todo, entonces tú no vas a separar las obligaciones de desempeño porque tu compromiso es integrador. ¿Te fijas? Distinto es el caso en donde tú te comprometes a hacer la casa, pero el contrato no dice que tú vas a hacer la casa. Tu contrato dice, voy a hacer un jardín, voy a hacer unos baños, voy a hacer una piscina, voy a hacer, etcétera, etcétera. Voy a hacer distintos conceptos que al final, si lo sumas, son la casa, pero tu compromiso no fue hacer la casa fueron compromisos distintos, que unidos finalmente resultan en que armaste la casa. En ese caso, tú vas a reconocer el ingreso por cada uno de los compromisos asumidos en forma separada. En cambio, en el primer caso, cuando tu compromiso era construir la casa, tú vas a reconocer los ingresos en función de un solo precio que va a ir reconociéndose en la medida en que avanza la construcción de la casa. ¿Ok? Eso es como tal vez el mejor ejemplo que te puedo dar. Carlos Valdivieso me dice, hola Leonardo, buenos días, una consulta. En el caso de una empresa que presta servicio público, por ejemplo, de energía, se debe seguir prestando el servicio a pesar de que el cliente no pague. Si bien no reconozco ingresos, pero como trato los costos, se mantienen como activo o como gasto. A ver, estimado Carlos, acá es importante entender lo siguiente. Los servicios, los utilities, que así se le llama públicamente, ¿no es cierto?, en la literatura. Estoy escribiendo aquí en el chat para que todos vean cómo se concibe en la literatura y en la prensa el concepto este de los servicios básicos. En los utilities, normalmente lo que sucede es que tú tienes recibes el servicio de luz, de agua, de gas, etcétera, en la medida en que lo estás usando, en la medida en que la empresa de utility te está prestando el servicio, la empresa de utility te está reconociendo el ingreso. Esto que tú señalas de que eh, se debe seguir prestando el servicio a pesar de que el cliente no pague, cuidado, ¿ah? Cuidado porque el ingreso se debe seguir reconociendo. Por supuesto que se debe reconocer el ingreso. Lo que no se debe lo que además se debe reconocer es la pérdida que se genera por la incobrabilidad. Pero si tú prestas el servicio, se genera un derecho para ti de cobrarlo en el futuro. Y por lo tanto, a menos que el cliente exista poca probabilidad de pago. Si la probabilidad de pago es mínima, es decir, tú crees que no te van a pagar,
entonces obviamente ahí no puedes reconocer ingreso ordinario. Por lo tanto, tienes que atender a esa figura, porque la norma dice, ya lo veíamos en la lámina anterior, ¿no es cierto?, que uno de los criterios para que el contrato genere ingresos es que la recuperación de la consideración sea probable. Si no es probable que te pague el cliente, entonces solamente en ese caso habría que discontinuar el reconocimiento del ingreso. Espero que te haya quedado claro, estimado Carlos. Luego tenemos el paso 3. Una vez que has determinado el ingreso, una vez que has identificado el contrato, en el primer paso, e identificado las obligaciones de desempeño en el segundo paso, en el tercer paso tú determinas cuál es el precio de la transacción. Normalmente la determinación del precio va a ser bastante sencilla, porque te van a decir, mira, te cobro 8.000 soles por esto. Ya, ¿de acuerdo? Se sabe. Pero a veces el precio tiene algunas complicaciones. Por ejemplo, cuando hay una consideración variable en el precio. La consideración variable consiste en que, por ejemplo, yo me comprometo a construirte una casa para diciembre de este año. Pero ¿qué pasa si firmamos en el contrato que tú me vas a pagar por esa casa 800.000 soles? Y ponemos en el contrato que si yo termino la casa antes de diciembre, tú me vas a pagar 1.000.000 de soles. Y si yo termino la casa después de diciembre, tú me pagas 600.000 soles. O sea, tú me castigas si yo termino después de diciembre, tú me premias si yo termino antes de diciembre, y tú me pagas 1.000.000 de soles si yo termino justo en diciembre. Allí no está claro cuál es el precio, porque estamos recién comenzando la relación. Y tú vas a ir reconociendo, cuando en la medida que construyas la casa, vas a ir reconociendo un porcentaje de grado de avance. Sí, pero ¿sobre qué valor? ¿Sobre el 1.000.000? ¿Sobre los 800.000? ¿Sobre los 600.000? Ahí es donde hay que, se presenta una figura compleja y es donde hay que tratar de determinar un precio que sea el más probable. Eso es lo que te dice la norma. El precio que va a reconocer para eh, el registro periódico del ingreso ganado debe ser el más probable. El más probable que puede ser también un valor esperado, haciendo una ponderación de las probabilidades de ocurrencia de que se termina antes o después de diciembre o en el mismo mes de diciembre, haciendo una probabilidad de que se genere cada uno de esos escenarios, por ejemplo. Pero bueno, situaciones como esas son las que complican la determinación del precio. La consideración a pagar al cliente, porque también a veces tú reduces el precio si se satisfacen ciertos conceptos adicionales. Si hay una consideración no monetaria, tú puedes también pagar un precio entregando no necesariamente efectivo, sino también pudieras entregar otro activo no monetario. Y un componente significativo de financiación que introduce una complicación, porque cuando tú construyes para un cliente y le permites al cliente que te pague en cuotas durante 3 años, obviamente se incorpora para ti un interés que estás ganando. Por lo tanto, hay que separar el concepto de interés que ganas cuando vendes a crédito con intereses, versus el precio contado que es el que va a elegir para la venta del producto. Me vas preguntando si se presentan dudas, por favor, ¿ya? El paso 4 consiste en la distribución del precio de la transacción entre las obligaciones de desempeño separadas. Ya te lo dije, si compras un televisor en 1.000 soles, esto también incluye una garantía adicional, tienes que separar los 1.000 soles en el componente de televisor físico versus el componente de garantía adicional. Y podría ser que registres inicialmente 800 soles por el valor del equipo, del televisor que estás comprando, que estás vendiendo como ingreso ordinario, y la diferencia en los 200 va a ser un pasivo que se va a ir reconociendo como ingreso en la medida en que pase el tiempo. Acá, Carlos Valdivieso nuevamente me pregunta, cuando recibo un adelanto de un cliente que tenga un costo que reconozca, ay, perdón, que voy a leer, se me ocurrió acá. Consulta, cuando recibo un adelanto de un cliente que tenga un componente de financiamiento, si supera 12 meses, la NIF 15 me indica que reconozca un costo financiero.
por ejemplo, construye una casa valorizada en $20.000. Me toma 20 meses y en el mes 1 el cliente me da un adelanto del 20% del valor, es decir, 40.000 o 4.000, ¿no? El 20% serían 4.000. En adelanto me generaría un costo financiero, eso lo podría activar al costo del activo. Ah, pero tú estás preguntando ya no del que construye, entonces, o sí estás hablando del que construye, el NIC 23. En la NIC 23, bueno, el costo del activo, efectivamente, si la empresa que está construyendo obtiene un préstamo, le van a cargar intereses a la empresa constructora. Esos intereses se van a activar hasta el momento en que el activo esté construido y esté listo para ser vendido. Eso es lo que se puede activar, estimado Carlos, ¿ya? Ahí no me quedó claro si tú hacías la pregunta desde el punto de vista de la empresa que construye o desde el punto de vista de la empresa que está comprando la casa. Es decir, el costo de financiamiento que se genera por NIF 15 se puede activar, por supuesto, porque en la medida en que tú estás haciendo, en la medida en que tú estás haciendo, estás generando en la construcción del activo, se va a generar dos posibles formas de activación de intereses. Una posible forma sería que tú te endeudes y por supuesto, en la medida en que tú te endeudas, te van a cobrar intereses y esos intereses los activas dentro de el costo del activo. Ahora, respecto del otro concepto que tú dices es el adelanto que recibes. Pero el adelanto que recibes para construir, tú lo estás considerando como un beneficio que obtienes bajo la forma de intereses. Y ahí no me queda claro que estén los intereses más bien vinculándose. Es decir, no me estoy endeudando, dice, solo que el cliente me paga por adelantado. Anticipo cliente, claro que sí, el anticipo de cliente es un pasivo de contrato. Ahora, tú lo estás intencionando como vinculado a un ingreso financiero, que es el ingreso financiero eh, más bien a un costo financiero, pero tú, a ver, si estás activando, a ver, lo que te dejo en claro, estimado Carlos, es que la norma NIC 23 no hace nunca referencia a los intereses que se generan por el recibo de un anticipo de parte del cliente. Evidentemente que tú te estás financiando con este anticipo, por lo tanto, lo que tú me estás comentando es una interpretación que pudiera ser defendible. Creo que puede ser defendible cuando no lo menciona de manera directa la NIC 23. Efectivamente, tú estás enfrentando un costo a propósito del anticipo que estás recibiendo. Te estás beneficiando de ese anticipo. Y ese beneficio tiene vínculo con un costo de oportunidad. Y precisamente por esa razón es que pudiera activarse, ¿ya? Pero esto es una interpretación, no es algo que esté absolutamente incorporado en la norma, estimado Carlos, ¿ok? ¿Nos entendemos? Ahora, respecto de Jenny Velázquez, dice o valor de mercado del mantenimiento, el valor es un valor independiente que tú tienes que encontrar en el mercado del mantenimiento. Si la empresa vende mantenimiento de forma separada, ese va a ser el precio de lista que tenga acerca de ese mantenimiento. ¿Ok? Jenny, CACHPA, Servicios Empresariales, Vega dice, el paso 4 nos puede dar un ejemplo más para precisar la distribución del precio de la... Ah, ya, perfecto. ¿Cómo yo puedo distribuir? Vamos a hablar de un pequeño ejemplo para distribuir el precio. Supongamos, a ver, supongamos lo que estaba hablando acerca del celular. Celular, eh, y lo voy a escribir aquí en el chat. Supongamos que son 5.000 soles el total. El celular con plan de datos por 5 meses. De tal manera que cuando tú me compras el celular, yo te entrego el celular y además puedes usar un plan de datos. Supongamos que el precio eh, del celular, eh, si se vendiera, si se vendiera sin plan de datos, supongamos que el precio sería 4.000 soles. 4.000 soles. Ahora, supongamos que
el plan de datos separado, es decir, si tú compraras un plan de datos separado, sería de 2.000 soles. Y ahí tenemos. Entonces, cuando tú compras el celular con plan de datos por 5 meses, yo te lo vendo en 5.000 soles. Obviamente que te estás beneficiando, porque si tú compraras el celular en forma separada, me tendrías que pagar 4.000 soles, y si me compraras el plan de datos en forma separada, me tendrías que pagar 2.000 soles. ¿Cómo reconocemos esto en el ingreso? Bueno, acá tú lo que tienes que hacer es primero generar una cuenta cliente, y la cuenta cliente va a ser cargada por los 5.000 soles. Voy a hacer caso omiso de del impuesto a IVA y de todo eso, ¿no? 5.000 soles sería lo que tiene que pagar el cliente. Una cuenta de cargo en el débito, ¿no es cierto? Y en el haber, un abono, eh, dos abonos vamos a tener que hacer. Uno al ingreso ordinario, el ingreso por venta, que así se llama, ingreso ordinario, y el ingreso ordinario tendría que calcularlo de la siguiente manera: divido los 4.000 soles por los 6.000 soles, y es resultado de eso, yo lo voy a multiplicar por 5.000. ¿Ok? Ese sería el ingreso ordinario. Y el pasivo de contrato, que emerge a propósito de esto, sería 2.000 soles dividido por los mismos 6.000 soles, y el resultado de eso multiplicado por los 5.000 soles. No sé si alguien ya hizo el cálculo. Es como multiplicar por 2/3 los 5.000 soles para tener el ingreso ordinario, y multiplicar por 1/3 los 5.000 soles. El método que se está utilizando aquí es el método de los precios de venta independiente, que es el que recomienda la norma. Standalone, el standalone price que se llama, y que aquí así se llama aquí en esta lámina que yo tengo, ¿no? El standalone price o el precio standalone considera que el precio de venta independiente del celular es 4.000, y el precio de venta independiente del plan de datos es 2.000. Considerando que esos son los dos precios de venta standalone, entonces yo aplico esos dos precios de venta sobre el total de la suma de esos dos precios de venta standalone, y los multiplico por el precio de venta del celular con plan de datos. No sé si se entendió así, Jenny. Y los demás, no sé si hicieron el cálculo. Muchas gracias, Mariela. Entonces tendríamos nosotros en el haber un ingreso por 3.333 y un pasivo por contrato por 1.666,67. Efectivamente, los 1.666, que es un pasivo, se van a ir en 5 meses. Por lo tanto, al finalizar el primer mes, yo voy a reconocer un ingreso ordinario por 1/5 de los 1.667 soles. Did you understand, amigos y amigas? ¿Preguntas? Johnny tendría una pregunta acá. Johnny Mendivil Jiménez dice, muy bien, Wilber dice, I understand. Johnny dice, buenos días, si una empresa inmobiliaria vende un departamento, cochera y depósito, se estaría hablando de 3 obligaciones de desempeño según el paso 4. Eso es correcto, Johnny, pero cuidado, porque si bien esas son 3 obligaciones de desempeño, no son separables. Y ahí es donde está la figura interesante. Tú tienes que analizar si son separables o no. ¿Cuándo serían separables? Cuando se satisfagan de manera distinta. Cuando yo te entrego el departamento de la cochera y el depósito, te estoy entregando todo al mismo tiempo, entonces no necesito separar. Distinto es cuando yo te vendo un celular con un plan de datos, porque te vas a beneficiar de inmediato del celular, pero no de inmediato del plan de datos. El plan de datos te vas a ir beneficiando en la medida en que pasa el tiempo, estimado Johnny. ¿Se entiende? Ok, bueno, entonces, y aquí me pregunta Carlos Valdivieso, paso 4, te da opciones para determinar el precio observable cuando no se tenga margen sobre costo, mercado ajustado, valor residual. ¿Se puede escoger cualquiera? Mira, lo que señala, estimado Carlos, en la norma NIF 15,
es que idealmente tienes que utilizar el precio stand-alone. Si no está el precio stand-alone, tal como señala esta lámina, tú evalúas el mercado en el que se venden los bienes o servicios y estimas el precio que los clientes estarían dispuestos a pagar. De lo contrario, proyectan los costos esperados más un markup, un margen adecuado. Y finalmente, en limitadas circunstancias, restando de manera residual, generando la diferencia entre el valor total y el precio del único ítem respecto al cual tienes un precio standalone. Entonces, hay distintas formas de determinar lo que tú tienes que escoger allí, pero esto que se incorpora en la norma se incorpora en ese orden. Por eso que al final dicen limitadas circunstancias utiliza el método residual. ¿Ok? Acá, Johnny, no, eso ya lo respondimos, Johnny, ya, ok, perfecto. No sé si hay alguien que tenga alguna otra consulta por ahora, ¿no? ¿Nada? Ok, sigamos entonces. El paso 5 consiste en el reconocimiento del ingreso. Y esto ya lo hemos hablado, porque aquí cuando tienes obligaciones separadas de desempeño, tienes que evaluar cómo se reconoce una obligación y cómo se reconoce otra. Ahí tú vas evaluando, ¿sí? Como tenemos poco tiempo, tenemos que ir avanzando. ¿Cómo se comprueba la transferencia de control? Cuidado, cuando yo doy por finalizada la venta, recién ahí puedo reconocer el ingreso. ¿Cuándo yo sé que he transferido el control? Porque la transferencia de control es vital para poder reconocer un ingreso. Yo reconozco un ingreso solamente cuando he transferido el control de un activo a un cliente. ¿Ok? Eh, por lo tanto, deben estar presentes los siguientes indicadores. Una obligación presente de pagar, en donde el cliente se obliga a pagarme por el precio que le estoy cobrando. Segundo, la posesión física del activo. El cliente debe tener físicamente el activo bajo su poder. Un título legal. El título legal normalmente en la cotidianidad, donde no hay escrituras públicas, igualmente la legalidad se obtiene a través de las costumbres, ¿ah? De las costumbres comerciales de cada jurisdicción. Los riesgos y los beneficios de la propiedad deberían haberse transferido al cliente y el cliente debería haber aceptado el activo. Si todos estos elementos están presentes, se reconoce el ingreso ordinario. Ahora, cuidado con la posesión física, porque igual hay algunos contratos donde el cliente pudiera no recibir el activo, pero igualmente se puede reconocer el ingreso. Y esos son los famosos acuerdos de Bill and Hold. En los acuerdos de Bill and Hold, voy a escribir ese concepto aquí en el chat, Bill and Hold, donde yo hablo de facturar, pero mantener, porque el cliente me ha pedido que yo actúe como custodio del activo mientras él no lo retire, pero tiene que haber una formalización de ese concepto para que se reconozca. Ahora, si, si determinamos el ingreso que sucede con el costo, ¿también se debe prorratear? Bueno, tiene que haber un match entre ingresos y costos, efectivamente. De hecho, cuando hay, por ejemplo, una venta con derecho de devolución, la empresa debe generar un ingreso y un pasivo a propósito de el porcentaje de devoluciones que estima le van a hacer los clientes en el plazo que tienen los clientes para devolver. Se genera entonces un pasivo de contrato, pero al mismo tiempo no se puede reconocer el costo de venta por la totalidad de los bienes vendidos porque por aquella proporción que la empresa estima se le va a devolver, debería reducirse el costo de venta incorporándose un activo de contrato. Y esos conceptos entonces van a generar el match o calce entre ingresos ordinarios y costo de venta. Hola, profesor, dice Pablo Vázquez, ¿cómo se hace cuando yo exporto y la agencia de aduana me pide una factura de venta para poder despachar al país de destino, considerando que cuando se factura se estaría reconociendo el ingreso sin estar en posesión física del cliente el producto? A ver, en primer lugar, estimado Pablo, tengo que advertirte que la emisión de una factura no significa una generación de ingresos, aunque desde el punto de vista tributario lo sea, porque cuando tú emites una factura se ha generado un ingreso para la autoridad tributaria, en el caso peruano, para SUNAT.
Sin embargo, desde el punto de vista contable la cosa es distinta. Para reconocer un ingreso, el servicio debe haber sido prestado o el bien entregado. Ahora, en las exportaciones hay que tener mucho cuidado porque hay muchísimos Incoterms en el mercado, pero los principales son CIF y FOB. Si tú vendes con precio CIF o vendes con precio FOB, basta con que tú pongas la mercadería encima de la nave, del buque, por ejemplo, para que se entienda como que el producto ya se vendió. ¿Ok? Hay otros incoterms donde eso genera una dificultad un poco mayor, pero los principales, que son CIF y FOB, basta con que subas el producto a la nave que lo va a transportar hacia tu cliente externo para que el producto se entienda que ya está vendido, o al avión, no necesariamente un buque. ¿Ok? Eh, eso. Joana, levantó la mano. Joana, por favor, adelante. Hola Leonardo, buenos días y a toda Hola, la buenos días. audiencia. ¿Sí? Consulta respecto a la transferencia de control y este concepto de bill and hold. ¿Opera para las pymes? ¿Para la Sí, por IFRS pyme? supuesto. Claro que sí, también opera para las pymes, pero hay que tener cuidado de que esto esté formalizado. Siempre ha operado, siempre está presente la posible figura de que la empresa actúe solo como custodio, pero hay que tener mucho cuidado porque cuando, por ejemplo, se genera un seguro, porque siempre estos productos pueden sufrir algún siniestro, si se generara un siniestro como un incendio y hubiese un seguro comprometido, el seguro debería estar a nombre del cliente y no a nombre de la empresa custodia. Porque si la empresa que está haciendo la custodia es la que se ha originado la póliza a nombre de ella, entonces el producto no se ha vendido. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Pero respecto a la pregunta, la respuesta a la pregunta que me hacía, si esto está presente en PYME, sí, pero como interpretación, no como una indicación que esté tan explícita como lo está en la norma. Entendamos que en la norma NIF 15 tampoco está explícita en la norma, sino más bien en un apéndice de la norma, que es el apéndice B. ¿Sí? ¿Me explico? Ok, sí, sí me queda claro, pero al ser custodio significa que el equipo, yo trabajo en una empresa que vende maquinarias, el equipo debiera estar en las instalaciones nuestras. A ver, el equipo, si es que estamos en un acuerdo de Bill and Hold, tiene que estar en las instalaciones de la empresa vendedora, pero Claro. no de cualquier manera, tiene que estar adecuadamente separado, listo, embalado y listo para ser entregado al cliente. Si esa figura no está presente, entonces tampoco se puede hablar de que la venta se ha realizado. Ya, Es decir, perfecto. la O sea, empresa está actuando solo como custodio. ¿Sí? si viene en el barco, tampoco podría reconocerlo como ingreso. Pero cuidado, porque si viene en el barco, ya se ha importado, y si está bajo las figuras de CIF y FOB, o sea, bajo esos términos de Incoterms, está claro que ya se ha vendido. No, es Ahí no hay que solo custodia. yo vendo la máquina y a mí todavía no me llega. Yo estoy importando Ah, una a ti como máquina. vendedora. A ti Sí, como vendedora, sí. ya. Yo todavía la tengo en tránsito y a pesar Pero de es eso ya tuya, la tengo comprometida con un cliente. pero es tuya. La máquina, ya, si ya viene en camino, desde Ujú. el punto de vista contable, ese inventario ya es tuyo. Y Ya, sigues actuando como custodio. Ahora la figura legal es un poco alambicada allí porque vas a tener que generar un contrato que vincule también el proceso de transporte desde la otra entidad esta, pero siempre ese contrato tiene que estar protegiendo a tu cliente final, perfecto. para que se entienda satisfecha este concepto de bill and hold. ¿Ok? Ok, muchas gracias. Muy bien. Eh, R. González me dice si yo puedo dar un ejemplo de contrato de Bill and Hold, más detalle de este tipo de contrato, estimado o estimada R. González. Eh, un ejemplo de este tipo de contratos, por ejemplo, un auditor va a auditar una empresa automotriz que vende automóviles. Tiene en su exhibición en 50 automóviles y en la tarjeta de existencia dice que hay 45 automóviles. Tú dices, oye, pero no puede ser. Estoy contando 50 automóviles en donde están en exhibición los automóviles, pero la tarjeta de existencia dice que hay 45. Y tú, como auditor, le preguntas a la administración, oye, ¿por qué hay 50 en exhibición al 31 de diciembre y la tarjeta de existencia al 31 de diciembre me dicen que debería haber 45? Y la administración te dice, no, si hay 5 allí que están en exhibición, pero se vendieron. Lo que pasa es que
en cualquier momento lo puede venir a buscar el cliente porque no podía venir y dejó una declaración de que lo va a retirar después. ¿Eso puede ser una venta? Sí, puede ser una venta, a menos que no se cumpla con ciertos requisitos que están también en el apéndice B de la norma NIF 15. Y esos requisitos corresponden a que esté separado. En el caso de las empresas automotrices, no sé si ustedes han ido alguna vez, pero han visto que tienen unos cartelitos que dicen automóvil vendido y se identifica al comprador y por lo tanto está adecuadamente separado. Si no se establece ese protocolo, entonces no se satisface el concepto de bill and hold. No sé si con eso te queda claro, estimado o estimada R. González. Muy bien. Carlos Valdivieso dice, para el acuerdo de bill and hold se tendría dos obligaciones, la venta del bien y el servicio custodia, entendería. Claro que sí. La venta del bien en el sentido de que el cliente está aceptando que yo los mantenga en mi posesión física, pero entendiéndose que es por alguna razón, pero ojo, tiene que constar formalmente en un documento escrito para que la empresa certifique que está actuando solo como custodia. Eso. Avanzando, ¿cuándo se reconoce el ingreso de una licencia? Si la licencia proporciona un derecho a usar la propiedad intelectual tal como existe en el momento de ser otorgada, se va a reconocer el ingreso en un momento del tiempo. Ahora, si la licencia proporciona un derecho a acceder a la propiedad intelectual en la medida en que existe a lo largo del periodo de licencia, se va a reconocer el ingreso a lo largo de ese periodo. Aquí, como tenemos poco tiempo, porque esto termina a las 11:30, yo tengo que adelantarte, porque la presentación que hice es bastante larga, es difícil hacer una presentación muy corta para esto. Tengo que adelantarte que los conceptos son muy parecidos a los que existen en la norma NIF para pymes. Entonces, ante la pregunta de, entonces, ¿cuáles son las diferencias son más bien de los 5 pasos, que no están incorporados en la norma NIF para pymes, y por lo tanto las diferencias están más bien vinculadas a las revelaciones acerca de los contratos. Son las revelaciones en notas explicativas las que tienen que dar cuenta de la satisfacción de cada uno de estos 5 pasos. Porque si hablamos por ejemplo, obligaciones de desempeño, si bien no se incorporan con ese nombre en la norma NIF para pymes, igualmente se debe identificar las obligaciones de desempeño separadas. ¿Ok? Bueno, dándote alguna pista respecto del tema de comparabilidad contra las separadas. Joana está preguntando si va a compartir la presentación. Por supuesto, estimada Joana, solo tienes que ponerte en contacto con las personas de Quantum, con la organización. Bueno, ¿emergen consideraciones especiales a propósito de esta norma? Efectivamente, sí, consideraciones especiales, como por ejemplo las ventas con derecho de devolución. Aquí hay que aplicar la guía de consideración variable y la restricción de dicha consideración. Aquí me gusta mucho lo que hace la norma NIF 15 en comparación con la norma NIF para pymes, porque entrega bastantes ejemplos, más ejemplos ilustrativos. Ahora, el Consejo de Normas está a punto de emitir una nueva norma de NIF para pymes que se viene muy pronto, en donde se va a generar un acercamiento tan alto a la norma NIF 15 que ya van a ser prácticamente iguales, la sección correspondiente de la norma NIF para pymes. Respecto a las garantías, se considerará como obligación de desempeño la garantía si el cliente tiene opción de adquirir la garantía en forma separada o si se proporcionan servicios adicionales como parte de la garantía. En ese caso, la garantía te genera un pasivo de contrato como en el reconocimiento del ingreso. De lo contrario, se contabilizará bajo NIC 37, si es que no corresponde a una obligación de desempeño separada. Las consideraciones de agente principal. Si la entidad obtiene control de los bienes o servicios de otra parte antes de transferir control al cliente, la obligación de desempeño es la de proporcionar bienes o servicios por sí misma. Entonces, la entidad es principal, de lo contrario será un agente. Aquí quiero hacer una pequeña recomendación. Esta figura de la relación agente principal es demasiado importante. ¿Y por qué es demasiado importante? Porque cuando se entra en una relación de compra-venta, uno tiene que identificar quién es el agente y quién es el principal. Por ejemplo, supongamos que yo compro mochilas en Francia y las traigo para mochilas, no sé si la palabra mochila se usa en Perú. ¿Se utiliza en Perú la palabra mochila? Por favor, me indican ahí que a veces yo hablo y muy chileno y me complico. Sí, perfecto, súper, súper. Entonces, mira, supongamos que
supongamos que yo compro mochilas en Francia, ¿ya? Y las traigo a Perú. Pero resulta que yo no tengo un local establecido en Perú. Simplemente las compro en Francia y las vendo en Perú. Pero como necesito un local establecido para venderlas más rápidamente, me contacto, por ejemplo, con alguno de ustedes y les digo, oye, mira, traje 100 mochilas desde Francia y te las entrego hoy día que es 11 de mayo del año 2023, para que tú las vendas por cuenta mía. Y por cada mochila que tú vendas, yo te voy a pagar 500 soles. Supongamos que son mochilas igual y muy bonitas, lujosas y todo lo demás. Por cada mochila que tú vendas, yo te voy a pagar 500 soles. Ya nos damos la mano, te entrego las 100 mochilas. La pregunta es, ¿en los libros contables de quién están esas mochilas? ¿En los libros míos, de Leonardo, o en los libros de quien va a vender por cuenta mía? Hablemos con otro lenguaje. ¿En los libros de Leonardo o en los libros de la empresa consignataria? Consignataria es porque yo voy a abrir un contrato de consignación donde la empresa consignataria va a vender por cuenta mía. ¿Ok? Ese es el concepto y yo lo voy a escribir acá en el chat. Consignataria. La empresa consignataria es la empresa que va a tener las mochilas en su poder para venderlas. Y yo soy el consignador, porque yo le entrego esas mochilas a la empresa que va a venderlas por cuenta mía. La pregunta es, ¿en los libros contables de quién están esas mochilas? ¿Del consignador o del consignatario? Jerica dice, o Jerica, no sé, en los libros de la empresa consignador, de la empresa que consigna, la empresa que, o sea, mía, en mis libros que yo compré estas mochilas en Francia. ¿Hay alguien que piense que esto debería estar en la empresa consignataria? Alternativa 1, voy a poner alternativas. Alternativa 1, la alternativa 1 va a ser consignataria. Consignataria. En la alternativa 2, en el consignador. En la alternativa 3, ambas. ¿En cuál? Alternativa 1, consignataria. Alternativa 2, consignador. Alternativa 3, ambas. 3 dice Wilber, 3 dice Eros. Miguel Antonio dice ambas. Jerica dice la consignataria, solo a través de cuentas de orden. Johnny 3, Esmeralda dice la 2. Ambas dice Albert. Hay bastante variedad de respuestas que veo acá. Acá, de las respuestas que ustedes me han dado, me ha llamado la atención la respuesta de Jerica, o Jerica. ¿Por qué? Porque ella dice, van a estar los libros de la consignataria solo a través de cuentas de orden. ¿Y qué es lo que son las cuentas de orden? Uy, se me pasó aquí. ¿Cuáles son las cuentas de orden? Bueno, sucede que cuando yo compré las mochilas en Francia, yo las incorporé en mis libros contables, yo soy el consignador. Cuando le entrego estas mochilas al consignatario, le digo, toma, tenlas y véndelas por mí, en mi cuenta, on behalf of me, por cuenta mía. ¿De acuerdo? Se las entrego. Y si el auditor va a analizar, va a tomar un inventario de en mi empresa, no va a encontrar las mochilas porque están en el consignatario. Claro, no están físicamente, pero el control lo tengo yo. ¿Qué pasa si no se venden las mochilas? ¿Quién pierde si no se venden las mochilas? ¿Quién pierde más si es que no se venden las mochilas? ¿El consignador o el consignatario? ¿Quién pierde más? El consignador, tal como dice Ruth. Efectivamente estoy de acuerdo contigo, Ruth. También contigo, estimado Johnny. Y efectivamente el consignador pierde más. Quien más pierde es el controlador. Ahora, tal como señalaba, Jerica,
efectivamente el consignatario debe tener algún registro acerca de los bienes recibidos, pero un registro extracontable. Y ese registro extracontable es lo que se conoce como asientos de orden. En un asiento de orden se va a reconocer cuál es el inventario de los bienes que están en consignación y la responsabilidad por esos inventarios. ¿Ok? ¿Se entiende? Entonces, bueno, esa es la figura. ¿Se ha entendido? Por favor, me van diciendo, ¿ya? Esto también funciona en las pymes, ¿ah? Ojo, la consignación. Entonces, si tú recibes las mochilas que yo te entrego, tienes que hacer una contabilización que no es contabilización. Es curiosa esa figura que te estoy mencionando. Es decir, tú tienes que armar un asiento, pero un asiento que se llama de orden, donde la cuenta de activo y la cuenta de pasivo es cuenta de orden. La cuenta de activo se llama inventario en consignación y la cuenta de pasivo se llama responsabilidad por inventario en consignación. Y eso no está en los libros contables, sino más bien en una figura ficticia. No lo vayas a incorporar en el balance o en el estado de situación financiera de tu empresa, porque estarías engordando el activo y engordando el pasivo. Y si engorda el pasivo, engordas el leverage. Y si engorda el leverage, puede estar afectando un covenant. Así que ten cuidado con eso. Por eso se llama asiento extra contable o asiento de orden. Did you understand? Ahora vamos a los acuerdos de recompra. Dependiendo de la naturaleza y los términos, un contrato de venta que incluye un acuerdo de recompra puede ser contabilizado como una venta con derecho de retorno, un arrendamiento o un acuerdo de financiamiento. Para determinar el tratamiento de acuerdo de recompra, la entidad debe considerar si el acuerdo de recompra es una opción put, en cuyo caso el cliente puede tener control, o una opción call forward, en cuyo caso la entidad retiene el control. La probabilidad de que el cliente ejerza su opción put, que incluirá la consideración del precio, y si el cliente tiene un incentivo económico significativo para ejercer, entonces esto también se debe considerar respecto de estos acuerdos de recompra. Ahora ya te voy a hablar un poco más de esto, déjame poner atención acá. Ahí de understand dice Wilber, perfecto, yes, dice Ruth. Alberto Arce dice, pero para darle de alta en la empresa consignadora se necesita una contrapartida. Por supuesto, aquí estoy muy de acuerdo contigo, estimado Alberto, porque hay una contrapartida siempre que se venda, por ejemplo, por parte del consignatario, una de las mochilas, se va a tener que dar de baja correspondientemente en este asiento de cuenta de orden, siempre considerando también la comisión que le debe pagar el consignador al consignatario. Bueno, Johnny Mendivir Jiménez dice, I did, ya perfecto. Luis Enrique Montes para mostrar la responsabilidad. Sí, correcto, Luis, en eso consiste el asiento de orden. Jerica dice, of course, muy bien, Jerica. Y Alberto Arce dice que también podría ser una cuenta de inventario versus otra cuenta de inventario para llevar el control. Sí, sí, correcto. De inventario contra inventario. El tema está en que tú decides cómo hacer este asiento de orden, siempre teniendo en cuenta que no lo debes llevar a la contabilidad, sino más bien a un registro paralelo. ¿Ok? Perfecto. Entonces, respecto a estas opciones put y call, ¿qué son estos? Dice, voy a volver a leer. Dependiendo de la naturaleza y los términos, un contrato de venta que incluye un acuerdo de recompra puede ser contabilizado como una venta con derecho de retorno, un arrendamiento o un acuerdo de financiamiento. Para determinar el tratamiento del acuerdo de recompra, las entidades deben considerar si el acuerdo de recompra es una opción put, en cuyo caso el cliente puede tener el control. Es decir, yo te vendo a ti una mochila, pero firmamos un contrato en donde tú tienes el derecho a revenderme la mochila en el futuro. En el caso de la mochila suena bastante raro, pero pudiera ser mejor en el caso de una propiedad de un bien raíz. Te vendo una oficina y incluimos un acuerdo de una opción put. La opción put te da el derecho a ti para usar la oficina durante una cierta cantidad de tiempo y al final de esa cantidad de tiempo, que puede ser 5 años, tú pudieras tener el derecho a revenderme la oficina en el futuro por un precio predeterminado. En ese caso, ese acuerdo de recompra consistiría en una opción put que estaría a favor del cliente y por lo tanto el cliente tiene el control del activo durante ese tiempo y si no ejerce la opción put va a seguir teniendo el control forever para después, ¿no es cierto?
Ahora, también puede ser que en el acuerdo de recompra haya una opción call o forward, en cuyo caso si yo te vendo una mochila, o perdón, una oficina, y firmamos el acuerdo de venta con recompra, en donde hay una opción call para mí como vendedor, entonces eso eh, no sería una venta exactamente, porque al tener yo una opción call, quiere decir que yo tengo el derecho a recomprar esa propiedad. Y si yo tengo el derecho a recomprar, quiere decir que yo tengo el control sobre esa propiedad que te vendí con acuerdo de retrocompra. ¿Se entiende? Estas figuras extrañas, ¿no? De la figura de la opción put y la opción call. Recuerda que puedes encender tu micrófono, preguntar sin ningún problema, me avisas y conversamos. Respecto de la probabilidad de que el cliente ejerza su opción put, que incluirá la consideración del precio, si el cliente tiene un incentivo económico significativo para ejercer, eso debe ser considerado porque si es poco probable que se ejerza la opción put, entonces yo debo considerar que el cliente no tiene control, ¿te fijas? Va a tener control si es que tiene la opción put. Eh, Eso entonces va a depender del tipo de contrato o acuerdo que se llegue. Otros tópicos especiales emergentes a propósito de esta norma consisten en las obligaciones de desempeño que se satisfacen a lo largo del tiempo, donde vas a ir reconociendo periódicamente los métodos para medir el progreso hacia la satisfacción completa de una obligación de desempeño. Por ejemplo, cuando hay un contrato de construcción de largo plazo, tienes que analizar si es que la medición del grado de avance la vas a hacer en función del costo real versus el costo presupuestado, o en función de una inspección física a través de un hito de inspector técnico de obras, por ejemplo. Son consideraciones más bien de metodologías alternativas que uno puede utilizar en este tipo de contratos. Los acuerdos de Hall, que ya los hemos mencionado, los acuerdos de consignación, que ya los hemos mencionado, la aceptación del cliente, hay que tener cuidado con la aceptación del cliente. Yo no sé si te ha pasado, pero ha pasado mucho, sobre todo en pandemia, a propósito del e-commerce, todo lo que ha sucedido con las ventas y compras de productos a través del delivery. ¿A cuántas personas no les pasó que compraron alfa a través de internet y les llegó beta? O compraron alfa rojo y les llegó beta verde o alfa verde. O compraron alfa y les llegó un alfa destruido. O compraron alfa y nunca les llegó. O compraron alfa para que se los trajeran en 2 días más y les llegó 2 meses después. Bueno, allí surge la figura un poco compleja, ¿no es cierto?, de que un acuerdo de compraventa va a generar un ingreso para el vendedor únicamente si es que se satisfacen las condiciones establecidas en la norma NIF 15, que en la norma NIF PYME también están establecidas, pero de manera menos rigurosa. Si ahí está la diferencia entre la norma NIF 15 y la norma NIF para pymes. La rigurosidad en la norma NIF para pymes es menor. Se va a incrementar la rigurosidad en la exigencia de estos conceptos cuando se incorpore esta modificación normativa que estamos esperando. Ahora, pero yo diría que si tú tienes una pyme, te recomiendo que apliques igualmente lo establecido en la norma NIF 15, porque si bien se parece, no son iguales, igualmente, no son iguales, pero se parecen con la diferencia que la norma NIF 15 establece mayores restricciones para poder reconocer el ingreso. Ese es el mensaje que te puedo entregar. ¿Por qué te hablo de la situación del cliente? Porque a mí me parece sumamente delicado el tema de lo que está pasando con las empresas de retail. Muchas empresas de retail estaban reconociendo los ingresos desde el mismo momento en que el cliente pagaba por la compra y ni siquiera había recibido el contrato. Perdón, no había recibido el producto. Y a veces el producto después se demoraba meses en ser recibido o no se recibía lo que se había pedido, por lo tanto se reclamaba, se levantaba un claim y la empresa se tardaba en responder a aquello, sin embargo ya habían reconocido la venta. Eso es sumamente delicado. La opción del cliente por bienes y servicios adicionales también debe tenerse en cuenta porque pudieran considerarse como una obligación de desempeño distinta y separable. Los derechos no ejercidos por los clientes. Tú, cuando un cliente expire el plazo para que ejerza un derecho, si tú lo reconociste como un pasivo de contrato, entonces cuando ya el cliente no ha ejercido ese derecho, entonces se va a reconocer un ingreso ordinario.
un ingreso ya ganado por la empresa cuando expira el plazo. Honorarios adicionales no reembolsables, si no son reembolsables deben ser considerados también, y la desagregación de revelaciones de ingresos, que es muy importante. Una de las diferencias grandes entre la norma NIF para pymes y la norma NIF 15 es precisamente la gran desagregación, la nota explicativa de los distintos conceptos vinculados al reconocimiento del ingreso ordinario. ¿Establece la norma algún requerimiento de los costos? Claro que sí. La nueva norma proporciona una guía acerca de contabilizar los costos de obtener un contrato y algunos costos para satisfacer o cumplir el contrato. Respecto de los costos para obtener un contrato, todos sabemos que muchas veces una empresa, por ejemplo, una empresa constructora está postulando para ganarse un trabajo de construcción de un puente, de construcción de una carretera. Pero para ganarse ese tipo de contratos, las empresas deben satisfacer ciertos requerimientos o condiciones que están establecidos para ganarse el contrato. Eso implica ciertos costos, levantamiento de ciertos estudios, ciertos análisis para ganarse el contrato. Esos costos pueden no ser considerados gastos. La norma permite que esos costos incrementales se consideren como un activo, y ese es el famoso activo de contrato. Por eso que acá te lo explico, una entidad capitaliza los costos incrementales incurridos solo como resultado de obtener un contrato, como por ejemplo comisiones de venta, si espera recuperar los costos. Sin embargo, un expediente práctico permite que la entidad registre como gastos estos costos en la medida en que se incurren si el periodo de amortización del activo es de un año menos. Obviamente, si estamos postulando un proyecto que va a ser de 2 o 3 meses, no es necesario activar, pero si estamos postulando un proyecto que va a durar 3, 4 años, estos costos iniciales para obtener contrato, yo los voy a activar y los voy a amortizar en ese periodo de 3 o 4 años. Respecto de otro tipo de costos que establece la norma NIF 15, y en estos dos conceptos la norma NIF para pymes no se pronuncia, hay que tener cuidado. No se pronuncia, por lo tanto uno debería más bien considerar que estos serían un gasto para la NIF para pymes. Y por eso que va a ser importante que la NIF para pymes se incorporen estas normativas de la norma NIF 15. ¿Qué pasa con los costos de satisfacción de un contrato? Si los costos que tú incurres para satisfacer un contrato no están en el alcance de otra guía, la entidad reconoce un activo solo si los costos de satisfacer reúnen los siguientes criterios. Primero, que se relacionen de manera directa con un contrato existente. Segundo, que generen o mejoren recursos de la entidad que se utilizarán para satisfacer la obligación de desempeño en el futuro. Y tercero, que se espere que sean recuperables. Voy a explicarte un poco esto porque suena un poco intrincado. Lo que sucede es que, supongamos que tú te ganaste un contrato. Ok, te dijeron ya, mire, usted va a hacer este contrato comienza en el mes de enero del año 2024, pero hoy día le avisamos que se lo ganó. Bueno, hoy día empiezas a generar ciertos desembolsos, por ejemplo, por remuneraciones de ciertos profesionales que tú vas a utilizar para poder empezar a ganarte el ingreso en el año 2024. Estamos en el mes de mayo. Entonces, vas a hacer ciertos desembolsos que normalmente serían gastos, pero la norma te permite que tú reconozcas eso, no como gasto, sino más bien como activo a lo largo del año 2023. De tal manera que cuando comience la generación de ingresos de ese contrato en el año 2024, estos activos se transformen en los costos de venta para determinar el margen bruto relacionado. Espero que se haya entendido esto que te quise explicar. Did you understand? Espero que sí. Servicio de costos en proceso, claro, podrías llamarle darle ese nombre, ¿no, estimado Denis? Sí. Ahora, el tema del plan de cuenta y los nombres que tengan estas cuentas, lo importante es que tú la identifiques como un activo de contrato, ¿sí? Respecto de las modificaciones de contrato, la norma establece ciertas instrucciones para analizar esas modificaciones. Se supone que una modificación de contrato es cualquier cambio en el alcance o precio de un contrato, o ambos. Puede cambiar el alcance o el precio. El alcance significa cuánto es lo que yo voy a entregar de servicio o de productos. Y el precio es el valor que le voy a cobrar al cliente. Ambos pueden cambiar, o puede cambiar uno de ellos. Existe cuando las partes de un contrato aprueban la modificación que crea derechos y obligaciones exigibles nuevas, los cambios, los derechos y obligaciones exigibles existentes de las partes contratantes. Consistentemente con esto, con la identificación de contrato, la modificación de contrato debe ser legalmente exigible. Una modificación pudiera ser aprobada por escrito, mediante un acuerdo verbal o implicado por prácticas de negocio habituales. Lo usual
Lo normal es que conste por escrito. Pero si se puede comprobar que ambas partes están de acuerdo, entonces esta modificación se va a dar por entendida. ¿Ok? ¿Cuáles son los requerimientos para presentar y revelar? La presentación, el activo y pasivo por el contrato se va a reconocer respectivamente cuando la entidad se desempeña transfiriendo bienes o servicios o el cliente se desempeña pagando una consideración a la entidad. Un derecho incondicional a una consideración se presenta como una cuenta por cobrar y se contabiliza como instrumento financiero. Es decir, esto es lo normal, es lo que se ha venido haciendo históricamente y va a seguir haciéndose. Es decir, se reconoce una cuenta de activo financiero que es un cliente y se va a reconocer, por supuesto, el correspondiente ingreso. Respecto a la revelación, el objetivo de revelar en una nota informativa es permitir que los usuarios comprendan tanto la naturaleza de la transacción como el monto, la oportunidad que se genera y la incertidumbre acerca del ingreso y los flujos de efectivo. La nueva norma esta te obliga a incorporar relaciones cualitativas y cuantitativas respecto de los contratos con clientes, desagregando el ingreso. Esto es muy importante. En la norma anterior, y aquí la norma NIF para PYME en esto no ha avanzado, pero va a avanzar cuando se nos dé a conocer la modificación que se viene, en la desagregación del ingreso no es necesaria en la NIF para pymes, pero sí es necesaria y obligatoria en la NIF 15, porque yo debo mostrar los distintos tipos de ingresos que se generan en mi primera línea del estado de resultados. Joana Gamboa dice, ¿se amortiza o se reconoce una sola vez? Joana, me imagino que está refiriendo a los costos que estábamos hablando de satisfacción del contrato. Se va a ir reconociendo en la medida en que se vayan generando los ingresos, de los costos de cumplimiento de contrato. Respecto a los contratos con clientes, también es necesario revelar si ha habido cambios en los activos, pasivos y costos del contrato, si hay obligaciones de desempeño separadas, hay que ilustrarlo, hay que darlo a conocer en la narrativa, en la nota explicativa, y el precio de transacción distribuido en las obligaciones de desempeño remanentes. Si es que se tuvo que distribuir el precio, hay que poner en una nota explicativa el comentario acerca de cómo se realizó esa distribución. ¿Ok? Respecto de cuáles son los requerimientos normativos, también están los temas de revelación. Y acá yo quiero llamar la atención sobre algo interesante. Yo no sé si en Perú se está instalando o ya se instaló la norma internacional de auditoría nueva, la nueva entre comillas, porque ya lleva bastante tiempo a nivel global. ¿A qué me refiero? En el informe de auditores en Perú, ¿se está mostrando la opinión del auditor al comienzo del informe o al final del informe? ¿Alguien que me pueda ilustrar al respecto, por favor? Sí, Leonardo. Dígame, ¿sí? Sí, a partir del 22 es obligatorio. Ya, en Perú se anticipó, en Chile no. Y no sé si eso representó una gran complicación para las empresas peruanas, el que se incorporara a los asuntos claves de auditoría, que es un tema bastante denso y que en Chile recién se va a incorporar el año 2024, ¿eh? Estamos atrasados nosotros. Entonces va a ser interesante la experiencia peruana al respecto. Así que voy a navegar por ahí mirando los estados financieros de las empresas peruanas. Eh, a ver, y el monto distribuido de la obligación de desempeño. Y activos reconocidos del costo de obtener esa. ¿Por qué mencionaba yo el tema del informe de auditoría? Porque si hay un tema sensible, un asunto clave de auditoría que debería ser revelado tal vez en muchas empresas, sería precisamente el uso de juicios y estimaciones para el cálculo del ingreso ordinario. Precisamente por el tema de las garantías otorgadas, precisamente por los descuentos, por todos esos temas que requieren la incorporación de una estimación que tiene un alto grado de subjetividad en algunos casos, ¿sí? Y ahí es donde uno tiene que analizar cuál es la oportunidad en que se satisfacen las obligaciones de desempeño, porque ahí pudiera aplicarse la subjetividad y el determinar en la determinación del precio de la transacción y cómo se distribuye el precio de la transacción en las distintas obligaciones de desempeño, donde también hay un alto grado de subjetividad muchas veces. Los activos reconocidos del coste de obtener o satisfacer un contrato con un cliente también deben ser revelados. Y bueno, respecto de los requerimientos de relación para periodos intermedios, las entidades solo necesitan proporcionar una desagregación del ingreso en los periodos intermedios y respetar la NIC 34, que es la norma de estados financieros intermedios. La fecha de aplicación desde enero del 2018. Y bueno, respecto de la combinación de contratos, la norma nos permite, y esto tampoco lo dice la norma NIF 15,
que dos o más contratos se combinan y contabilicen como uno solo, si se trata de contratos que se suscriben cerca de la misma fecha o en la misma fecha, y o más de las siguientes condiciones se satisfacen. Primero, que los contratos se negocien con un único objetivo, por ejemplo, una construcción, que el monto de la conciliación en un contrato depende del otro contrato, es decir, que están tan vinculados que el precio de uno depende del precio de otro, y tercero, que los bienes o servicios prometidos sean una única obligación de desempeño. Esto está más bien vinculado a los contratos agregados de construcción o de proyectos. Una empresa va a contabilizar una modificación si las partes aprueban esa modificación, y es aprobada cuando la modificación crea o cambia los derechos y obligaciones que están vinculadas al contrato. Si las partes han aprobado un cambio en el alcance, pero no han determinado el correspondiente cambio en el precio, la empresa debiera estimar el cambio al precio del contrato como una consideración variable. Y una modificación de contrato se va a contabilizar como un contrato separado cuando los bienes o servicios adicionales sean distintos de los anteriores y el precio del contrato aumente por un monto que refleje un precio de venta que es realmente independiente de los bienes y servicios adicionales. Un ejemplo de modificación de contrato. Un contratista, por ejemplo, tiene una obligación de desempeño, que es construir un edificio de oficinas, y durante la construcción el cliente requiere de un cambio en el diseño del edificio. De acuerdo con sus prácticas de negocio con los clientes, el contratista comienza a trabajar en el cambio de diseño una vez que acuerdan el alcance del cambio, pero antes de acordar el precio. ¿Cómo debiera contabilizar el contratista el cambio de orden si no se establecía el cambio en el precio? Bueno, ahí es donde empieza el análisis de las estimaciones, porque la norma dice que en ese caso tú deberías estimar un nuevo precio. Y ahí es donde se le entrega a la empresa ese grado de subjetividad en la estimación. Entonces, aquí tú tienes que considerar lo siguiente, que un cambio de orden es una modificación de contrato. De manera que el contratista necesitará confirmar que el cambio de orden es aprobado bajo la guía de modificaciones de contrato. Una vez aprobado, el contratista va a necesitar determinar si el cambio de orden debiera contabilizarse como un contrato separado, como parte del contrato existente. Usualmente un cambio de orden cuyo precio no ha sido determinado no se contabiliza como un contrato separado. Eso es usualmente, por lo tanto hay que revisar si eso es aplicable o no. Los cambios de órdenes a menudo no proporcionan bienes o servicios distintos porque tú sigues construyendo el mismo concepto. Lo único que ha cambiado son especificaciones de ciertas especificaciones de cómo hacerlo, de cómo ampliar ciertos conceptos, etcétera, pero el servicio sigue siendo el mismo. Eso es lo usual. Ahora, el establecimiento del precio para un cambio de orden no representa el precio de venta independiente de los bienes o servicios adicionales. En ese caso, si no representa el precio de venta de servicios adicionales, entonces no se va a contabilizar como un contrato separado. Entonces hay que considerar aquello. Y bueno, vienen otros ejemplos. Yo puedo estar hablando días respecto de esto y se me va el tiempo, amigos y amigas. Tengamos en consideración que bueno, hay que respetar los tiempos de ustedes. Gracias por haberse incorporado. Disculpen que quede hasta acá, porque tengo que respetar también lo que me dice Juan acerca de los tiempos de ustedes. Y, sin embargo, vamos a seguir, me imagino, estimado Leopoldo, aquí tú nos darás la pauta. Yo voy a entregar esta presentación a ver si se puede compartir con los amigos y amigas que se han reunido hoy día. Y bueno, muchísimas gracias a todos y a todas, y seguimos en contacto. Ok, gracias, Leonardo. Solamente un poquito para hacerte una consulta. Esta modificación que va a haber en las NIPA Pymes, digamos que va a acercar un poco la NIPA Pymes a la NIF 15, digamos, un poco la preocupación, digamos, acá en Perú, ¿qué empresas usan NIPA Pymes? Las que están en ventas menos de $2.900.000. Entonces, como la NIF 15 es mucho más detallada, tiene temas que no trata la NIPA Pymes, al modificar, al acercar la NIF Pymes a la NIF 15, ¿no crees que va a ser complicado para algunas empresas que usen NIF Pymes? ¿Qué opinión tienes de eso al respecto? Bueno, muy buena pregunta, estimado Leopoldo, como siempre. La verdad es que desde mi punto de vista estoy de acuerdo contigo, va a complicar a las empresas NIF para pymes, pero va a beneficiar a los lectores. Y yo estoy pensando normalmente en los lectores,
en los stakeholders, en aquellos que deciden si prestarle dinero a la empresa pyme o no prestarle dinero. Por lo tanto, más bien yo lo vería, estimado Leopoldo, como una oportunidad para las NIF para pymes, una oportunidad de revelar cierta información que si la revelaran, tal vez estarían en mejores condiciones que grandes empresas. Entendamos que, por ejemplo, en el retail, no sé si ustedes han visto en Perú, pero acá en Chile ya se ve que la empresa Falabella está bastante complicada. Falabella ha tenido el tercer trimestre de pérdidas. ¿Y por qué está pasando esto? Porque la gente se está, a través de Internet, con el e-commerce sobre todo, pueden comprar productos que se están vendiendo en las grandes tiendas a un precio muy alto y lo pueden comprar por un precio bastante más interesante en los fabricantes de estas ropas y productos que se venden a un valor demasiado alto en las grandes tiendas como Falabella. Entonces, ha habido un cambio y yo creo que es momento de empoderar a las empresas pymes y por eso yo lo vería más como una oportunidad que como una amenaza, estimado Leopoldo. Gracias, gracias Leonardo. No sé si tus palabras finales. Bueno, simplemente invitar a todos y a todas los amigos y amigas de Quantum para que continúen progresando en el entendimiento de las distintas normas internacionales de información financiera, básicamente porque es mi propósito, tanto acá en Chile como en Perú y en toda la región, mi gran propósito es realzar el perfil de la profesión. Nuestra profesión es demasiado importante. Ya ha habido amenazas por allí de que se viene la data science, y se viene la Machine Learning, Python, Power BI, pero esas son solo herramientas para nosotros, no son una amenaza para la profesión de auditoría y de contabilidad. Al contrario, nosotros somos los expertos en datos y ahora tenemos más herramientas nada más, pero nuestra profesión no se viene abajo, nuestra profesión se fortalece cada día más. Y agradezco la oportunidad de Quantum para poder hablar acerca de esto también. Muchas gracias, Leonardo. Gracias por tu participación. Gracias a ti, Leopoldo. Finalmente, digamos, un poquito algunos anuncios, ¿no? Cursos del mes, ¿no? Tenemos tratamientos tributarios, las inversiones fideicomiso y fondos de inversión, ¿no? Para el día 18 de mayo. Impacto de los nuevos precedentes laborales, observancia obligatoria, el 25 de mayo. Tenemos este plan premium para los suscriptores, ¿no? Quieres gozar de este tipo de charlas semanales, recibir en vivo a asesores personalizadas o cualquier consulta, tengan a nuestros especialistas, no hay un nuevo beneficio, acceso a todos los talleres de especialización. Para cualquier contacto pueden escanear, ¿no? Este código. Después queremos contarte, digamos, que tenemos este taller avanzado de aplicación práctica de los convenios para evitar la doble imposición, donde tenemos como expositora a Jorge Bravo y Mónica Breiner. Esto se realizará, digamos, cualquier información adicional, pueden escanear este QR, ¿no? Esto se realizará el 29, 30 de mayo, 1 de junio, de 7 a 9:30. Y se pueden sumar, digamos, a nuestra comunidad de Telegram, ¿no? Donde pueden tener diferentes beneficios, ¿no? Y también, digamos, encontrarnos en estas diferentes redes sociales donde pueden también encontrar bastante información sobre la Escuela de Negocios. Muchas gracias por su participación y será hasta la próxima.